La reacción cruel de la patrona impactó al millonario cuando la mendiga cantó en alemán. La gala benéfica de Alejandro era un despliegue de lujo. Un mar de trajes de diseñadores famosos, copas de cristal brillando bajo la luz tenue, el murmullo de gente influyente reverberando por todo el salón. Él era el rey de la noche, el magnate cuyo éxito se medía en millones. Pero, en medio de sonrisas calculadas y copas alzadas, un giro inesperado comenzaba a tejerse en las sombras. De repente, la música de la orquesta cesó. Un silencio incómodo se extendió, solo roto por el sonido rasposo de una voz que emergía. Una mujer, vestida con harapos, apareció en el umbral de la puerta. Su cabello desaliñado y su rostro surcado de líneas contaban historias de noches frías y días perdidos. Pero lo más sorprendente era el poder de su canto, melodioso, profundo, atravesando el aire como un susurro de eternidad. Con una mirada llena de desdén, Clara, la organizadora del evento, se adelantó. Su expresión era un retrato de desprecio. «¡Silencio!», gritó, pero la mujer, ignorando las miradas de reproche, continuó. Cantaba en alemán, su voz surgiendo como un río turbulento, inundando el salón con emociones crudas y olvidadas. Era una canción que evocaba un dolor antiguo, una nostalgia que conectaba con el alma de los presentes, pero más intensamente con Alejandro. Los ecos del canto resonaban en su pecho, desatando recuerdos de su infancia, la tristeza palpable de una vida marcada por la soledad. Aquel canto lo atravesaba, le hacía sentir el nudo en la garganta que había reprimido por años. Cuando había dejado de sentir, Clara se removió incómoda, pero Alejandro, atrapado en un torbellino de emociones, se sintió sacudido. La injusticia del mundo se presentaba ante él como un monstruo dormido, listo para ser despertado. Mirando a la mujer, su rostro se iluminaba gradualmente mientras la melodía lo envolvía. Entre la multitud, murmullos comenzaban a cruzarse. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Las preguntas caían como lluvia en un día nublado, llenando el aire de intriga. Alejandro, antes un titán de la era moderna, se preguntaba si su riqueza verdaderamente valía la pena en un mundo lleno de tanto sufrimiento. Pero entonces un destello de reconocimiento sacudió su mente. Clara miraba a la mendiga con una mezcla de furia y temor. Una conexión sombría se abría entre ellos, un oscuro secreto familiar escondido en las sombras. Era un legado que había cambiado el rumbo de sus vidas y que ahora amenazaba con salir a la luz. La canción terminó abruptamente, dejando en el aire un eco inquietante. La atmósfera se tornó tensa, como si todos contuvieran la respiración. Alejandro, con su corazón latiendo desbocado, se vio obligado a tomar una decisión. Podría optar por volver a su mundo blindado de lujos y poder, o arriesgarse a un camino incierto, uno que lo confrontara con sus demonios y le devolviera la humanidad que creía haber perdido. Las luces comenzaron a parpadear, aumentaba la presión. El murmullo se hacía más fuerte y Alejandro sintió cómo su destino estaba por tomar un rumbo inesperado. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Las luces seguían parpadeando y el murmullo crecía como un oleaje en la playa. Alejandro, todavía con el pecho apretado por las emociones, sintió un estremecimiento en su interior. Era como si la mujer en harapos hubiera tejido un hechizo que lo mantenía cautivo. Pero de repente, un grito desgarrador rasgó el aire, como un trueno, interrumpiendo el hilo de la melodía. «A mí no, no puede ser», exclamó Clara, sus ojos desorbitados, apretando un vaso de cristal que de pronto parecía un arma en sus manos. Unos pasos resonaron detrás de ella, pesados, inconfundibles. Todo el salón se volvió hacia la entrada. Un hombre alto, con un traje negro y una actitud autoritaria, cruzó el umbral. Era Roberto, el hermano de Clara, con la mirada fría como el acero. Su presencia arrastró una corriente eléctrica de inquietud. «¿Qué hace esa mujer aquí?», preguntó de manera cortante. Sus palabras eran un disparo en el silencio. Antes de que alguien pudiera procesar el impacto, la mujer se volvió hacia él. «Roberto», gritó, la voz quebrada por el dolor, «te he estado buscando». La revelación cayó como una bomba. Las cabezas se agacharon, se miraron entre sí como si el aire hubiera sido sustituido por un veneno sutil. Era posible. Alejandro había estado a punto de dar un paso al frente, cuando un nudo en su garganta le impidió hablar. La mujer continuó: «No soy solo una mendiga.
Soy tu madre, Roberto, la madre que abandonaste. La sala se sumió en un silencio sepulcral, el estruendo de la verdad resonando como una campana. Clara se tambaleó como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «No, eso no puede ser», bramó Roberto, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Has vuelto para arruinarme». «No tienes derecho», ladró como si intentara apagar la conflagración que la revelación había encendido en su interior. Aunque Alejandro no conocía los detalles de la historia, la oscuridad de aquel momento lo atrapó. El chico mimado, parado al borde de su opulento mundo, se sintió como un espectador de una tragedia clásica. Las miradas de los asistentes se volvían hacia ellos, la curiosidad era un ejército que se alzaba entre la multitud. El escándalo chisporroteaba, las palabras cortaban como cuchillos en el aire. La emoción era densa, casi tangible. «Tienes que escucharme», insistió la mujer, lágrimas deslizándose por su rostro. «He estado sufriendo, he estado sola. Quería verte, quería contarte la verdad». Alejandro sintió que sus propias heridas se rasgaban nuevamente, como viejas costuras que nunca habían sanado del todo. Los murmullos crecían, la atmósfera estaba cargada, eléctrica. Clara, que había estado a un lado, ahora se encontraba en el centro de la tormenta. «Esto es una broma, Roberto, no puedes salir de la sombra de tu padre cínico», gritó, cada palabra una descarga. Ella estaba atrapada, la ira latente en sus ojos. Alejandro, temblando, se dio cuenta de que su vida, sus elecciones, sus sombras se mezclaban en ese instante. Un legado oculto amenazaba con desvelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos se escondían tras el brillo de su fortuna? La presencia de Roberto, tan firme, comenzó a tambalearse. «Lárgate de aquí», rugió, pero la mujer no se movió. En su voz había una fuerza nueva. «No puedo. Es hora de contarles la historia de la familia que ustedes creían muerta». ¿A dónde los llevaría esta verdad? Alejandro, con la cabeza llena de preguntas, se preguntó si podría recuperarse de esto. Pero antes de que pudiera procesar todo, el sonido de un cristal que caía al suelo y se rompía amplificó el estruendo de la revelación. Todos contuvieron el aliento. ¿Qué más se oculta?, se preguntó el joven, su mente dando vueltas. En ese instante, la vida de Alejandro, la de Clara, la historia de Roberto cambiaron para siempre. Todo estaba a punto de colapsar y lo impactante apenas comenzaba. La sala, que antes vibraba con murmullos y miradas curiosas, quedó suspendida en un silencio palpable. Todos esperaban. La revelación de la mendiga había cambiado el aire. Ahora, cada respiración se sentía pesada y cargada. Las miradas de los asistentes se alternaban entre la sorpresa y el horror. Clara, al borde del colapso, retrocedía lentamente, como si las palabras de la mujer la hubieran empujado hacia un abismo oscuro. Pero antes de que alguien pudiera procesar el golpe, un estruendo sacudió la sala. Las luces comenzaron a titilar frenéticamente, y de repente una explosión de pánico hizo que todos miraran hacia la entrada. Un hombre corpulento, vestido de negro, irrumpió en la gala. Su rostro era una mezcla de furia y desdén. «¿Qué está pasando aquí?», bramó, su voz resonando con una autoridad imponente. Roberto giró la cabeza, visiblemente asustado. «¿Qué haces aquí, Vicente?», preguntó, la voz quebrada. Clara, con los ojos desorbitados, apenas podía mantenerse en pie. Vicente, el socio de Alejandro, un hombre conocido por sus tratos oscuros y su aversión a los escándalos, se acercó con pasos firmes. «Tenía una cita contigo, hermano», dijo Vicente. Su sonrisa sarcástica era un destello de malicia. «Pero parece que la verdadera fiesta está aquí, con esta actriz de segunda». Apuntó con desdén hacia la mujer en harapos, haciendo que ella se encogiera. «¡Basta!», gritó Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Quería frenar la ola de desprecio, pero sus palabras se ahogaban en el caos. «Ella tiene derecho a estar aquí». Vicente, con un gesto rápido, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. El destello del flash de una cámara iluminó la sala por un instante. Los asistentes gritaron, algunos tapándose los ojos. Roberto palideció. «¿Qué haces?», inquirió, los instintos de supervivencia golpeando en su pecho, documentando este espectáculo. «La verdad necesita ser revelada», ladró Vicente, ignorando las súplicas mientras presionaba el botón. Un segundo después escucharon un grito que atravesó el aire como un disparo. Era Clara, que cayó al suelo, un cristal roto en su mano. El caos estalló y la música de la orquesta quedó ahogada por el sonido de la orquesta, que se detuvo abruptamente. Alejandro desvió la mirada hacia su madre y vio cómo su rostro se cubría de angustia. «Esta no es tu guerra, Vicente», dijo, intentando mantener la compostura. Pero Vicente, elevado por su propio poder, sonrió con un aire de triunfo. «No lo entiendes. Este escándalo es lo que el mundo necesita.
¿Quién no querría saber que el gran Roberto se enfrenta a un pasado que quiere olvidar? La tensión se palpaba, todos contenían el aliento. En medio del alboroto, la mujer lanzó una mirada penetrante hacia Vicente. «Tú no sabes quién soy», exclamó, su voz resonando con una fuerza inesperada. La historia no se cuenta solo por quien tiene el poder, sino también por quien ha sido olvidado. Vicente, convencido, lanzó una mirada desafiante. «Olvidado, eres solo una mendiga». Espeté con desprecio. Pero en ese instante algo inesperado saltó entre ellos. La mujer, con una determinación renovada, reveló: «No solo soy tu madre, Vicente, soy la mujer a la que deseaste destruir». El aire cambió. La revelación lo sacudió todo. Vicente se tambaleó, su arrogancia ahora un caparazón resquebrajado. Y en ese momento, con la presión acumulándose, un espléndido collaje de secretos destrozados y revelaciones, un golpe resonó. Un tiro, el sonido impactante atravesó la sala, helando la sangre de todos. El pánico se desató, la gente gritó y se aglomeró. Alejandro se lanzó hacia adelante, el horror en sus ojos. Todo lo que creía saber sobre su familia, su fortuna, la lucha entre hermanos, se erosionó por el impacto de esa bala. «¡Clara!», gritó mientras la imagen de su madre se desvanecía en la confusión. El caos era ahora un torbellino. Vicente, con su fachada de poder desmoronándose, miró a su alrededor aterrorizado. «No puede ser», se murmuró, pero la verdad resonaba en cada rincón. La historia, en su esencia, comenzaba a desnudarse, revelando manchas y sombras que desdibujaban las líneas de lo que creían saber. ¿Quién era realmente la mujer que había traído esta tormenta? ¿Qué secretos había enterrado Vicente? Alejandro, entre el miedo y la confusión, se encontró enviando un último suspiro de esperanza al aire. ¿Qué más se oculta? El futuro de todos pendía de un hilo, dejando una pregunta que resonó con fuerza. ¿Estaba todo a punto de colapsar o apenas comenzaba su pesadilla? La sala, que había estallado en caos tras el disparo, fue desviada de su frenética confusión por un susurro helado que atravesó la atmósfera. «Deténganse, no disparen». Era la voz de la mujer, la mendiga, y su tono, a pesar de la tormenta de miedo y rabia, resonaba con una calma extraña. La multitud, que había estado a punto de entrar en pánico total, se quedó paralizada al escucharla. Todos los ojos se volvían hacia ella, buscando respuestas en su rostro desgastado por el tiempo. «No soy solo una madre perdida», continuó, su voz temblorosa pero poderosa. «Soy mucho más de lo que imaginan, y el secreto que comparto con ustedes hoy cambiará todo». La decisión de Alejandro, parada en la línea entre el horror y la revelación, se esfumó. «¿Qué quieres decir?», preguntó, atrayendo las miradas hacia él. Su voz era un hilo de ansiedad. Quería entender, quería saber por qué su vida había dado un giro tan brusco, pero la sombra de su pasado se cernía sobre ellos. «Antes de que yo fuera una mendiga, era», su declaración se rompió por un profundo suspiro, «era la esposa de un millonario. Tu padre, Roberto». Las palabras formaron un eco en la sala. Clara, en sus retorcidos pensamientos de ira, se congeló. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. El rostro de Roberto se volvió una máscara de incredulidad. «Eso no puede ser cierto», exclamó, pero la innegable realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. En la habitación, el murmuro de la multitud crecía como una tormenta. La verdad es que muchos han conocido el poder, pero pocos conocen el sacrificio. La atmósfera se densificó. Clara, que había estado agazapada junto a Roberto, se tambaleó. «¿Cómo es posible?». Su voz se quebró, en el fondo de su ser la necesidad de saber más superaba a la furia. «¿Por qué regresaste ahora?». «Volví porque la historia no solo es mía, es de ustedes también. Solía ser parte de su vida», explicó la mujer con una sinceridad fría que desgarraba el aire. «Tu padre me escondió y ahora sé que he sido olvidada para siempre». Alejandro dio un paso adelante, su corazón palpitaba pesado en su pecho. Tú no eres solo una mendiga. «Eres parte de nuestra familia», murmuró, sintiendo que su mundo se quebraba y se reconfiguraba al mismo tiempo. Vicente, que se había mantenido al margen, empezó a reír con un tono sarcástico. «Esto se pone mejor, vaya, un giro digno de una película». Pero su risa era una fachada frágil. Sus ojos mostraban un destello de miedo. «¿Qué intentas esconder, Vicente?», preguntó la mujer. «Ese secreto que llevas cargando en tu pecho. No eres tan limpio como pretendes». Un silencio pesado llenó el salón. Las palabras de la mendiga se plantaron como un clavo en un ataúd. En ese momento todos lo supieron. Vicente tenía algo que ocultar. «Cierra la boca», gritó él, revirtiendo la situación en un instante, pero su voz estaba llena de incertidumbre. «No intentes desviar la atención». Alejandro sintió una punzada violenta. «¿Qué ocultas, Vicente?». Y con ese empujón Vicente se tambaleó. Las revelaciones estaban flotando en la atmósfera, listas para estallar.
Tú no sabes, comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por el secundario ruido de sirenas que sonaban en la distancia. La multitud, que había estado atrapada en medio de la revelación, ahora se volvió hacia la entrada, donde luces rojas comenzaban a iluminar el edificio. «La policía», murmuró alguien. Alejandro sintió cómo el tiempo se detuvo. Eran los ojos del futuro, abrumados por secretos y revelaciones. «Todo esto debe salir a la luz», dijo la mujer de harapos firmemente, hablando sobre la tensión del momento. «No más mentiras, no más engaños. No quiero vivir en la obscuridad». El silencio volvió a caer, pero no había ni rastro de calma. Era un campo de batalla en medio de la guerra. Roberto, angustiado y desesperado, buscó una explicación en el rostro de su madre. «¿Por qué nunca habías hablado antes? ¿Por qué ahora?» La respuesta se coló por su mente, golpeando con cada pensamiento que ella había levantado. Quizás simplemente no podía. Quizás el dolor los había hecho más fuertes, pero ahora se proyectaba como un espejo roto. Las sirenas aumentaron en intensidad y el golpeo de las puertas resonó. «La verdad saldrá a la luz y será suya la elección», exclamó la mujer, su voz resonando con la fuerza de un trueno. La multitud miraba, el miedo se mezclaba con la curiosidad. ¿Qué pasaría después de esto? Toda la tensión explotó en un instante. ¿Quién era realmente la mendiga? Su vida pintaba el lienzo de la tragedia, pero ¿qué papel jugaba Vicente en este drama? Y Alejandro sería suficiente con su sangre para afrontar lo que se venía. Con el corazón latiendo en una mezcla de emoción y miedo, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre, dejando tras de sí un torrente de preguntas sin respuesta. ¿De verdad sabían todos quiénes eran? La tormenta apenas comenzaba. La sala, que había estallado en caos tras el disparo, fue desviada de su frenética confusión por un susurro helado que atravesó la atmósfera. «Deténganse, no disparen». Era la voz de la mujer, la mendiga, y su tono, a pesar de la tormenta de miedo y rabia, resonaba con una calma extraña. La multitud se quedó paralizada al escucharla. Todos los ojos se volvían hacia ella, buscando respuestas en su rostro desgastado por el tiempo. «No soy solo una madre perdida», continuó, su voz temblorosa pero poderosa. «Soy mucho más de lo que imaginan, y el secreto que comparto con ustedes hoy cambiará todo». La decisión de Alejandro, atrapada entre el horror y la revelación, se esfumó. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un hilo de ansiedad. Quería entender, necesitaba saber por qué su vida había dado un giro tan brusco, pero la sombra de su pasado lo perseguía. «Antes de que yo fuera una mendiga, su declaración se rompió por un profundo suspiro, era la esposa de un millonario, tu padre, Roberto». Las palabras formaron un eco en la sala. Clara, en sus retorcidos pensamientos de ira, se congeló. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor. El rostro de Roberto se volvió una máscara de incredulidad. «Eso no puede ser cierto», exclamó, pero la innegable realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. En la habitación, el murmullo de la multitud crecía como una tormenta. «La verdad es que muchos han conocido el poder, pero pocos conocen el sacrificio». La atmósfera se densificó. Clara, que había estado agazapada junto a Roberto, se tambaleó. «¿Cómo es posible?». Su voz se quebró. En el fondo de su ser, la necesidad de saber más superaba a la furia. «¿Por qué regresaste ahora?». «Volví porque la historia no solo es mía, es de ustedes también». «Solía ser parte de su vida», explicó la mujer con una sinceridad fría que desgarraba el aire. «Tu padre me escondió y ahora sé que he sido olvidada para siempre». Alejandro dio un paso adelante, su corazón palpitaba pesado en su pecho. Tú no eres solo una mendiga. «Eres parte de nuestra familia», murmuró, sintiendo que su mundo se quebraba y se reconfiguraba al mismo tiempo. Vicente, que se había mantenido al margen, empezó a reír con un tono sarcástico. «Esto se pone mejor, vaya, un giro digno de una película». Pero su risa era una fachada frágil. Sus ojos mostraban un destello de miedo. «¿Qué intentas esconder, Vicente?», preguntó la mujer. «Ese secreto que llevas cargando en tu pecho. No eres tan limpio como pretendes». Un silencio pesado llenó el salón. Las palabras de la mendiga se plantaron como un clavo en un ataúd. En ese momento todos lo supieron. Vicente tenía algo que ocultar. «Cierra la boca», gritó él, revirtiendo la situación en un instante, pero su voz estaba llena de incertidumbre. Alejandro sintió una punzada violenta. «¿Qué ocultas, Vicente?». Y con ese empujón, Vicente se tambaleó. Las revelaciones estaban flotando en la atmósfera, listas para estallar. «Tú no sabes», comenzó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas que sonaban en la distancia. La multitud, que había estado atrapada en medio de la revelación, ahora se volvió hacia la entrada, donde luces rojas empezaban a iluminar el edificio. «La policía», murmuró alguien. Alejandro sintió cómo el tiempo se detuvo.
Eran los ojos del futuro, abrumados por secretos y revelaciones. «Todo esto debe salir a la luz», dijo la mujer de harapos firmemente, hablando sobre la tensión del momento. «No más mentiras, no más engaños. No quiero vivir en la obscuridad». El silencio volvió a caer, pero no había ni rastro de calma. Era un campo de batalla en medio de la guerra. Roberto, angustiado y desesperado, buscó una explicación en el rostro de su madre. «¿Por qué nunca habías hablado antes? ¿Por qué ahora?». La respuesta se coló por su mente, golpeando con cada pensamiento que ella había levantado. Quizás simplemente no podía. Quizás el dolor los había hecho más fuertes, pero ahora se proyectaba como un espejo roto. De repente un estruendo sacudió la sala. Un hombre corpulento, vestido de negro, apareció entre la multitud. Su rostro era una mezcla de furia y desdén. «¿Qué está pasando aquí?», bramó, su voz resonando con una autoridad imponente. Vicente palideció. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó titubeando. Todos miraron hacia el recién llegado, la tensión cortante llenaba el aire. «Soy el que decide lo que se hace aquí», dijo Javier, ajustándose la chaqueta con una sonrisa cruel. «Cometí un error al dejar que esto sucediera». En un movimiento rápido sacó un documento. «Este es un testamento y está firmado por tu padre». La sala se quedó en silencio absoluto. «¿Testamento?», murmuró Alejandro sin poder entender. «Sí». «En el que se establece que si su madre Clara se presentaba, todo su legado iría a ella», reveló Javier sonriendo. «Así que siento decirlo, pero esto solo comienza». Esa simple frase hizo que todos se miraran, helados por la revelación. La sala vibraba con la amenaza latente de una chispa que podía encender un incendio en cualquier instante. «No puede ser», gritó Clara, el horror reflejado en su rostro. «Eso no puede ser verdad». Las sirenas se acercaban, repiqueteando como una advertencia. Alejandro sintió un nudo en su garganta, palpitándole en el pecho. Todo estaba a punto de cambiar, y él, con sus secretos y oscuros lazos familiares, se enfrentaba a la tormenta. «¿Qué más se oculta?», se preguntó mientras el caos se desataba, sabiendo que la verdad ahora era solo el principio de una ruptura mucho más profunda. Cuantas más capas de la historia estaban ocultas en las sombras, todo pendía de un hilo y el drama apenas comenzaba. La sala vibraba con la revelación del testamento, las miradas inquietas se cruzaban entre el grupo y el ambiente era un torbellino de emociones. Las sirenas se acercaban, pero la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Vicente, intentando recuperar su compostura, se dio un paso hacia atrás, sus ojos haciendo explosiones de miedo. «¿Qué quieres decir con que eres la madre de Roberto? Eso es imposible», gritó como si pudiera ahogar la verdad con su rencor. «Es la verdad, Vicente», insistió la mujer, su voz elevada, destilando un mix de tristeza y fortaleza. «Tu padre no solo me escondió, me destruyó, pero ahora vengo a reclamar lo que es mío». De repente, el sonido de un cristal rompiéndose rompió la tensión. Todos se giraron hacia Clara, su cara pálida estaba cubierta de confusión y furia. «Esto es una locura», gritó. «Nunca tuviste un lugar en esta familia. Te quiero fuera de aquí». «¿Y tú quién te crees para decir eso?», preguntó la mujer acercándose lentamente. «Tú no eres la única que ha sufrido. Yo he estado en las sombras mientras tú disfrutabas de una vida lujosa». Alejandro sentía el peso del caos a su alrededor, el horror resonaba en sus venas. «Basta, debemos calmarnos y resolver esto», exclamó, intentando poner orden en aquel lío. Los gritos, los murmullos, la tensión, todo parecía explotar en su pecho. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo de pasos resonó en la entrada. Un grupo de oficiales de policía entró en la galería y el ambiente se congeló. «Todos al suelo», gritó un oficial, su arma en alto. La confusión se transformó en pánico. La gente empezó a gritar, a empujar, buscando salir, tratando de deshacerse del momento que se tornaba en pesadilla. Mientras todos se dispersaban, Alejandro notó algo extraño. En el rostro de la mujer, una sombra de reconocimiento destelló cuando su mirada se encontró con uno de los oficiales, Fernando. Exclamó como si el mundo hubiese parado. En ese instante, él dio un paso hacia ella, como si estuviera a punto de entender algo profundo. «¿Eres tú?», preguntó Fernando, su voz temblando de incredulidad. «¿Cómo pudiste haber venido aquí?». La multitud se quedó atónita, mirándolos como si fueran dos personajes de una obra trágica. Alejandro volvió a sentir esa opresión en el pecho. ¿Quién era realmente esta mujer? «¿Qué están ocultando?», preguntó, buscando respuestas, pero las palabras no eran suficientes. Podía sentir que la verdad era una maraña de secretos oscuros. «Lo que no saben es que todo está conectado», dijo la mujer, ahora con una voz firme. «No solo soy tu madre, Roberto, también soy parte de una historia que nunca debió olvidarse». La intensidad de sus palabras hizo eco en toda la sala. Las miradas de todos cambiaron, la curiosidad se mezcló con el miedo y la incredulidad.
Vicente, por su parte, trataba de mantenerse al margen, su nerviosismo estaba a la vista. «Esto es una locura, nadie tiene que escucharte», gritó mientras el oficial se acercaba, como si buscara respuestas en el aire tenso. «Todo debe salir a la luz», replicó la mujer mientras su mirada se endurecía. «Y tú, Vicente, has estado en el centro de esta mentira». Alejando una mano, los zumbidos del caos se intensificaron. «¡Qué mentira! No tienes idea de lo que hablas», intentó defenderse, pero su voz se quebró antes de terminar. «Sí lo sé. Tu pasado está lleno de cosas que preferirías mantener ocultas, cosas que afectan a todos aquí». El bullicio de la multitud se desvaneció, el interés de aquellos que quedaban se intensificó. De pronto un grito desgarrador partió el aire y todos se giraron. Clara se desplomó al suelo, un charco de sangre expandiéndose a su alrededor. «¡Clara!», gritó Roberto corriendo hacia ella. El caos se transformó en gritos de terror, en una velocidad frenética que llenó la sala con una vorágine de pánico. Las miradas de todos estaban ahora fijas en la figura que estaba en la puerta, un hombre encapuchado con un arma firme en sus manos. «Nadie se mueve, esto se acabó», rugió, y el horror se palpó en el aire como un manto pesado. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, sintiendo las lágrimas agolparse en su garganta. Las respuestas estaban perdidas en la locura, la verdad a punto de desbordarse. «¿Por qué estás aquí?», se cuestionó, pero el ruido ensordecedor del tumulto lo ahogó. Todos se miraron como si el suelo estuviese temblando. La mujer, en medio de su dolor, miró fijamente al hombre con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste esto?», su voz se entrecortó. Los habitantes del salón sintieron que un oscuro velo caía sobre ellos y el sentido de la realidad empezó a desmoronarse. Lo que ellos creían, las verdades que se habían sostenido con tanto cuidado, estaban a punto de quebrarse, desnudando secretos y revelaciones que transformarían sus vidas para siempre. El misterioso visitante sonrió desde la sombra, como si todo estuviera bajo su control, porque es hora de que se enteren de todo y nadie está a salvo. Las sirenas se acercaban, pero la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. ¿Qué más vendría? ¿Que nuevas verdades se revelarían en medio del caos? La suspenso llenaba el aire. Y el escenario estaba preparado para la culminación de un drama que todos, inevitablemente, pagarían. La sala vibraba con la revelación del testamento, las miradas inquietas se cruzaban y el ambiente era un torbellino de emociones. Vicente, que parecía más un estorbo que otra cosa en aquel momento, dio un paso atrás, sus ojos reflejando un miedo palpable. «¿Qué quieres decir con que eres la madre de Roberto? Eso es imposible», gritó, su voz temblando con cada palabra, como si intentara ahogar la verdad que lo ahogaba. «Es la verdad, Vicente», insistió la mujer, su voz ahora fuerte, llena de tristeza y determinación. «Tu padre no solo me escondió, me destruyó, pero ahora vengo a reclamar lo que es mío». El caos se palpaba en la sala, pero un estruendo inesperado rompió la tensión y todos se volvieron hacia Clara. Su mirada se llenó de terror y confusión. «¡Esto es una locura!», gritó, su rostro palideciendo visiblemente. «Nunca tuviste un lugar en esta familia. Te quiero fuera de aquí». «¿Y tú quién te crees para decir eso?», replicó la mujer acercándose lentamente a Clara. «Tú no eres la única que ha sufrido. Yo he estado en las sombras mientras tú disfrutabas de una vida lujosa». De repente un grito reverberó en el aire. La mujer ahora era el centro de atención en aquella tormenta emocional. Fue entonces que Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió que debía interceder. «Basta, esto no nos llevará a ninguna parte». Su voz era firme, pero en su interior el miedo se mezclaba con la confusión. Las sirenas de la policía se acercaban, resonando como un eco lejano. «No más peleas», continuó Alejandro, observando cómo los rostros de su familia reflejaban el horror. Pero el momento de calma se desvaneció en un susurro. Un hombre encapuchado irrumpió en la sala, su figura oscura destacaba en el caos. «Nadie se mueve, esto se acabó», rugió, todos quedaron paralizados. El aire se tensó, el pánico llenó la sala cuando el hombre levantó su arma. Clara, con el rostro pálido, retrocedió. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Soy el que decide lo que se hace aquí», dijo el enmascarado, como si todo estuviera bajo su control. «Cometí un error al dejar que esto sucediera». Luego apuntó hacia la mujer. «Así que eres tú, la madre perdida. Qué espectáculo más triste soy testigo». La mujer, con una mirada de desafío, le respondió: «No puedes amenazarnos. La verdad saldrá a la luz y no puedes impedirlo». Sus palabras resonaron en el aire pesado con una mezcla de valentía y desesperación. Las sirenas se acercaban cada vez más y en medio de todo alguien gritó: «¡Esos son los hombres de Vicente!». La multitud se revolvió nuevamente, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más caótica. Santiago, un viejo conocido de Alejandro que había estado entre la multitud, dio un paso adelante, su expresión era sombría.
Esto no es solamente un juego familiar, advirtió, hay más en juego. Vicente está involucrado en... Pero antes de que pudiera terminar, el enmascarado disparó al aire. El sonido resonó como un trueno, haciendo que todos se encogieran en un instante de terror absoluto. «¡Cállense!», ordenó, su mirada estática fija en cada persona presente. Esto no es solo una reunión familiar, es una cuestión de vida o muerte. Fue en ese preciso instante que la atmósfera cambió de una forma inusitada. Alejandro, sintiendo que una revelación aplastante se aproximaba, observó cómo la mujer se desmoronaba por dentro. «¿Qué más hay que saber?», preguntó, su voz llena de desafío. «Muéstranos la verdad». El enmascarado sonrió, pero había un brillo extraño en sus ojos. La madre perdida, la familia olvidada. Todo se conecta, lo quieras o no, y con un gesto hizo que dos hombres que lo acompañaban empujaran a Clara contra la pared. «Dímelo». «¿No crees que lo sabes?». De repente la mujer lanzó una mirada de horror hacia Vicente. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblando. «¿Acaso te has aliado con ellos?». Vicente, atrapado entre el pánico y la certeza, comenzó a murmurar: «No, no era mi intención, solo quería protegernos». Pero en ese instante un fuerte golpe resonó en la entrada principal. Las puertas se abrieron de golpe, dejando entrar a un grupo de oficiales de policía que entraban con el grito de «manos en alto». La sala se volvió un torbellino. En medio del caos, el enmascarado hizo un movimiento brusco. «No dejaré que esto termine aquí», gritó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, le lanzó algo a la mujer. Era una foto. Ella la tomó temblando, la miró con horror. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Alejandro observó cómo el rostro de la mujer se tornaba blanco, como si hubiera visto un fantasma. «Es la fotografía de un acuerdo», dijo el enmascarado, su voz amarga, «que nunca debió hacerse público. Ahora todos ustedes deben elegir qué pasará con la verdad». Las sirenas sonaban más cerca y en ese momento la realidad se descomponía. El tiempo pareció detenerse mientras las miradas se entrelazaban, llenas de donde el horror y la incredulidad. «¿Qué más se oculta?», se preguntaba Alejandro, ansioso por descubrir lo que ese nuevo giro traería consigo, sabiendo que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La sala vibraba con la revelación del testamento. Las miradas inquietas se cruzaban entre el grupo y el ambiente era un verdadero torbellino de emociones. Vicente retrocedió un paso, sus ojos reflejando un miedo palpable. «¿Qué quieres decir con que eres la madre de Roberto? Eso es imposible», gritó, su voz temblando con cada palabra, como si intentara ahogar una verdad que lo oprimía. «Es la verdad, Vicente», insistió la mujer, su tono lleno de determinación. «Tu padre no solo me escondió, me destruyó, pero ahora vengo a reclamar lo que es mío». La tensión era densa, el aire cortante. Todos estaban en un punto de ebullición, listos para explotar o desmoronarse. De la nada, un estruendo rompió la atmósfera tensa. Un ruido ensordecedor resonó al otro lado de la sala. La multitud se giró atónita. Un hombre encapuchado irrumpió entre ellos, su presencia imponente oscureciendo aún más el ambiente. «Nadie se mueve, esto se acabó», rugió. El pánico latió en el corazón de todos, que se sintieron atrapados en un juego peligroso. La mujer miró al encapuchado con sus ojos llenos de terror. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué quieres?». El hombre hizo un gesto con su mano, como si todo estuviera bajo su control. «Soy el que sabe la verdad, todo está a punto de cambiar», y con eso disparó un arma al aire. El estruendo fue como un trueno, haciendo temblar a todos en la sala. La tensión se transformó en caos, las sirenas se acercaban, la confusión crecía. «Clara», gritó Roberto, intentando alcanzar a su hermana entre la multitud que se aglomeraba. «Sal de aquí», pero ella estaba paralizada, su rostro pálido. Mientras todos intentaban encontrar la salida, el encapuchado se acercó a la mujer. «¿No lo ves? El pasado siempre regresa», dijo él, su voz grave resonando en la sala. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente él levantó un documento. «Esto es lo que tu padre nunca quiso que vieras». La multitud atenta se congeló. «Es un pacto. Estás atrapada. Y no eres la única». Las palabras flotaron en el aire como una bomba. «¿Qué pactó mi padre?», preguntó la mujer, su voz llena de miedo. El encapuchado sonrió con una malicia oscura. «Tú eres solo un peón en este juego. La verdadera historia está a punto de revelarse». Y de la nada Fernando, el oficial de policía, se acercó a la mujer. «No te acerques, no lo hagas», gritó, pero ya era demasiado tarde. El encapuchado lanzó el documento al aire, dejando que una nube de polvo y secretos revelados se esparciera por la sala. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero nadie sabía cómo reaccionar. Un grito desgarrador cortó el aire.
No, la mujer se quedó paralizada, el color se le fue del rostro al entender que el pacto involucraba a alguien que jamás pensó que podría estar implicado. Cuando vio la foto en el documento, su rostro se transformó. No, esto no puede ser. El encapuchado se burló de ella. La verdad duele, y ella es solo el principio. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Todos contenían el aliento, esperando la revelación final. Mientras tanto, la atmósfera se llenó de murmullos y miradas desconcertadas. Clara, aún de pie, sintió que todo su mundo se desmoronaba. ¿Qué más se oculta? Se preguntó, sintiendo el sudor resbalando por su frente. Mucho más, respondió el encapuchado, porque tú también eres parte de esto. Las palabras resonaron en el aire como un eco ominoso. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad peligrosa. Tu padre hizo un juramento y de alguna forma tú lo has arrastrado a esto. Todos se miraron, confusos. La revelación era más grande de lo que nadie imaginaba. —¿Qué juramento? —murmuró Alejandro, incapaz de comprender cuán profundas eran las raíces de esa verdad. El caos empezaba a retumbar en la sala y el tremor en la voz del encapuchado era palpable. La familia debe pagar, siempre hay un precio. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más pesada, y quienes estén involucrados no tendrán escapatoria. La tensión creció y los rostros de todos se tornaron pálidos. La idea de ser peones en un juego mucho más grande que ellos estalló como un volcán. Las sirenas ya estaban en la puerta. La multitud estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad de lo que estaba a punto de revelarse. El encapuchado levantó la vista, un destello de manía brillando en sus ojos. La familia está a punto de enfrentarse a su verdadero pasado, y esto es solo el principio. El tiempo pareció detenerse. Nadie se movió, las palabras resonaban en sus corazones, creando una expectación desbordante, que más se oculta en las sombras del legado familiar. Las risas y los lamentos de la noche estaban en suspenso, y todos sabían que los tiempos difíciles apenas comenzaban. La sala vibraba con la revelación del testamento. La tensión crecía y el encapuchado sonreía, disfrutando de su dominio sobre la situación. Todos los presentes se encontraban en un limbo emocional, paralizados por el miedo y la anticipación. El aire se volvió denso, casi irrespirable, pero de repente un grito rompió el caos. Alto, era una voz resonante, cargada de firmeza. Los ojos se giraron hacia la entrada de la sala donde una figura aparecía, empujando a todos a un lado. Era Sofía, la hermana mayor de Alejandro, su cabello alborotado y un destello de determinación en sus ojos. Todos la miraron, confundidos. —Sofía, ¿qué haces aquí? —preguntó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Sofía había estado desaparecida durante años, una sombra en sus memorias familiares. —Sé lo que está pasando, sé quién eres —dijo Sofía, su mirada fija en el encapuchado—. Deja que la verdad salga a la luz y no me detendré hasta que todos conozcan lo que hiciste. Un silencio abrumador llenó la habitación mientras todos intentaban procesar su aparición inesperada. —Tú, que puedes saber, chica —retó el encapuchado, su tono burlón. Pero Sofía no se dejó intimidar. Mi madre siempre me habló de la conexión que tenemos, de esto. Estoy aquí para desentrañar los secretos que todos hemos estado escondiendo. La multitud murmuró, unas manos cubriendo bocas, mientras la tensión aumentaba. Sofía dio un paso al frente, desvió la mirada hacia su madre y luego hacia Vicente. Ustedes no levantan la voz, pero saben lo que hicieron. La verdad está tan oculta como las huellas que todos han dejado atrás, dijo, mientras su voz se elevaba con una fuerza inesperada. Silencio. Gritó el encapuchado furioso, apuntando su arma hacia ella. Todos contuvieron la respiración. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. No te atrevas a amenazarla. Vociferó, dando un paso hacia su hermana para protegerla. Pero antes de que pudieran efectuar un movimiento, una explosión astilló el silencio. La puerta se derrumbó, dejando entrar a un grupo de autoridades. Las luces azules y rojas parpadeaban en el exterior, reflejándose en las caras de todos los asistentes. —¡Al suelo! ¡Todos al suelo! —gritaron los oficiales. El caos estalló nuevamente. El encapuchado retrocedió, su expresión cambiando de burla a pánico, pero en un giro inesperado empezó a reír con incredulidad. —Esto es demasiado fácil —murmuró, como si todo hubiera salido según su plan. —¿Qué diablos significa eso? —preguntó Sofía, la confusión reflejada en su rostro. Alejandro, sin pensarlo, se enfrentó al encapuchado. —Quítale la máscara, queremos saber quién eres —exigió, la ira burbujeando dentro de él. Y entonces sucedió lo impensable. El encapuchado se quitó la capucha, dejando al descubierto una cara que parecía familiar, pero que nadie había visto en años. —¡Papá! —exclamó Alejandro, clavando su mirada en un rostro que había creído perdido, un rostro que había estado impregnado en las pesadillas de su infancia. El aire se volvió aún más pesado.
«¿Cómo es posible?», murmuró Clara, su voz quebrándose. Roberto se quedó en shock. «No puede ser, te creímos muerto». Todos los murmullos se desvanecieron, el horror de la revelación los había paralizado. «Fui obligado a desaparecer, a pagar el precio de la traición». «Todo fue por ustedes», dijo el hombre, su voz llena de resentimiento. «Durmiendo en la oscuridad, he estado controlando este juego desde las sombras. Ahora la verdad deberá enfrentar las consecuencias». Las sirenas sonaban más cerca y el pánico organizado cobró su protagonismo. Todos estaban atrapados en un juego más oscuro de lo que jamás podrían haber imaginado. La revelación de un padre ahora en el centro de la tormenta dejó preguntando a todos: ¿qué más se oculta detrás de la máscara de los nuestros? ¿Acaso los verdaderos monstruos eran los que estaban en casa? La sala tembló con la intensidad de la revelación y el verdadero caos apenas comenzaba. La atmósfera se había vuelto insostenible. Las sirenas aullaban en el fondo, pero la verdadera tormenta se desató en el corazón de la sala. Miradas heladas se cruzaban mientras Alejandro, paralizado, contemplaba el rostro de su padre. «¿Has estado vivo todo este tiempo?», preguntó, su voz temblando entre el asombro y la rabia. El silencio se llenó de murmullos. La incredulidad flotaba como un aire pesado. «No es un juego», dijo el padre, su voz resonando con un eco de dolor. «Fui obligado a desaparecer por todos sus secretos, pero ahora la verdad tiene que salir». Clara, con la mirada fija en su hermano, se tambaleó al escuchar la revelación. «Todo este tiempo», murmuró con incredulidad, «¿qué más nos has ocultado?». La energía en la sala cambió, la furia se mezclaba con el miedo. «Esa foto», dijo la mujer, alzando un documento manchado. «¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pactaste?». El padre se tensó, el súbito recuerdo arrastrándolo a un pasado que había intentado enterrar. «No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo enfrentar las consecuencias contigo. Todos ustedes merecen saber la verdad». La situación se volvió crítica. Mientras la policía se acercaba, los presentes se dieron cuenta de que estaban en un punto sin retorno. El encapuchado, ya sin máscara, se veía ahora como un hombre quebrado que cargaba los pecados de su historia familiar. La familia unida caerá por sus mentiras. Es hora de que el mundo conozca lo que realmente ocurrió. Con un profundo suspiro, Alejandro se acercó. «Si es cierto que has estado cuidando cosas, entonces también eres responsable de lo que nos ha pasado. La carga es pesada y no podemos cargarla solos». La gente murmuró, asintiendo con reconocimiento. La vulnerabilidad de su padre era palpable, y en ese instante un rayo de esperanza iluminó el rostro de Sofía. «Podemos enfrentarlo juntos. Quizá haya forma de reconstruir lo que se rompió». Las emociones estaban a flor de piel. Alejandro sintió un nudo en la garganta al mirar a su hermana, sintiendo que incluso entre el dolor todavía había un camino hacia la redención. Justo entonces un oficial se acercó, desarmando la tensa situación. «¡Alto! Nadie se moverá hasta que tengamos el control», gritó, dejando claro quién estaba al mando. La realidad volvió a golpear con fuerza. El encapuchado miró a su alrededor, cada rostro reflejaba miedo, pero también determinación. «La verdad duele, pero más duele esconderla», dijo, y en su mirada ardía un fuego antiguo. «No soy el único que ha sido marcado por esta familia. Todos estamos marcados», replicó Clara, firme. «No podemos seguir así. Es tiempo de sanar o de rompernos de una vez». Los murmullos de acuerdo resonaban entre la multitud. De repente, la sala que antes estaba cargada de tensión se llenó de una energía nueva, una chispa de esperanza. La revelación de su padre había sido el catalizador, y aunque el camino por delante era incierto, parecía que estaban listos para enfrentarlo como una familia. «Vamos a dar este paso juntos», afirmó Alejandro, y mientras los oficiales comenzaban a despejar el área, una sensación de alivio empezó a envolverlos. La historia de su familia no era solo dolor, sino también la posibilidad de reconstrucción. Alejandro miró a su padre y luego a Sofía, y sintió que a pesar de la tormenta había una luz intermitente al final del túnel. «No esperemos más. Es tiempo de confrontar todo lo que hemos ocultado», dijo, su voz resonando con fuerza. Mientras los oficiales los guiaban hacia la salida, Alejandro sintió que la historia de su familia se transformaba. El drama no había terminado, solo comenzaba un nuevo capítulo. El camino no sería fácil, pero juntos podrían descubrir no solo la verdad, sino también la posibilidad de un futuro diferente. Y mientras la multitud se dispersaba, todos entendieron que su verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Dónde les llevaría esta nueva verdad? No olvides que cada historia tiene sus capítulos inciertos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hasta la próxima.